mis amados hermanos de YouTube y de Instagram? Que la paz del Señor esté con ustedes. Bueno, ya estamos aquí desde casa grabando y quiero compartirles este mensaje, el cual titulé Cuidado en quien pones tu confianza. Amados hermanos, bueno, hace un par de semanas atrás tuvimos una semana bastante pesada, mi esposo y yo, y le cuento esta anécdota o este testimonio para empezar y así profundizar un poco en el título del mensaje que le quiero compartir. Amén. Entonces, la primera anécdota es que, bueno, gracias a Dios nos ha permitido tener un carrito, ¿verdad? Entonces, ese carro ya tiene sus años con nosotros, ¿verdad? Entonces ya cuando el carro pues tiene su par de años contigo, pues empiezan a salirle piezas que hay que ya ir como cambiando, mantenimientos que hay que hacer. Entonces, bueno, nosotros nos sentíamos como, porque el carro tenía como una falla y nosotros lo llevamos al técnico de refrigeración porque la falla era con el aire. Y bueno, para no alargarle el cuento, el Señor se basó mucho en su experiencia, y al final nos hizo comprar una pieza que no era, nos hizo gastar en una pieza un poco costosa, que realmente no era el problema del carro. Parece que gracias a Dios, pues, gracias a Dios, otras personas pues pudieron ver el detalle que tenía el carro y pues descubrieron cuál era el daño. Pues entonces, bueno, nosotros decidimos ya no llevarle un técnico de refrigeración porque por el asesoramiento de las otras personas nos recomendaron pues un mecánico como tal. Pues entonces, gracias a Dios, se pudo resolver el tema del auto. Pero aquí vamos. El técnico de refrigeración se basó mucho en la experiencia, como que no profundizó un poquito en el detalle que tenía, y tal vez si hubiese profundizado un poco, no nos hubiese hecho gastar una pieza bastante costosa que al final no era lo que teníamos que hacer, y al final tuvimos que comprar otra pieza para resolver el verdadero problema que tenía el auto. Entonces, amados hermanos, otra anécdota que te quiero comentar es un detalle que tuve con mi perrito. Mi perrito tenía unos detalles por un raspón que se hizo en sus dos patitas, tanto la trasera como la delantera. Perdón, tanto la trasera como la delantera. Y se le infectó. Entonces lo llevé a una veterinaria donde ni siquiera lo revisaron. Le mandaron a comprar una pasta que no resolvió su problema, y yo me asusté porque ya iba a pasar una semana de haberlo llevado, de estarle poniendo esa pasta, y la herida no cerraba. Entonces, preocupada, lo tuve que llevar a otro veterinario donde sí lo pesaron, donde sí lo tocaron, lo analizaron, le hicieron hemogramas para saber qué tanto era la infección, cómo estaba, cómo él estaba, pues, para saber también los medicamentos que se podría recomendar. Pues entonces, gracias a Dios, mi perrito pues se puso bien y se está mejorando, gracias a Dios que tuvo misericordia, pues, y no permitió pues que esa infección, a pesar del mal tratamiento recomendado por la anterior veterinaria, pues se empeorara, ¿no? Entonces, amados hermanos, nosotros hemos cometido errores, ¿verdad? Errores porque hemos llevado, tanto llevé al carro como llevé a mi perrito, a lugares incorrectos. Entonces yo te pregunto, ¿tus problemas lo has llevado también a los lugares incorrectos? Te pregunto esto. Entonces te voy a regalar este pasaje que muchos lo han escuchado, y mucho también yo le compartí en mis videos, que dice en Mateos capítulo 11, versículo 28. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Amados hermanos, cuando te sientas en problemas, no te vayas a cualquier persona, analiza muy bien tu problema,
reflexiona en ello y busca dirección en Dios, busca dirección en Dios, porque tal vez cuando nos vamos a comentar ese problema a otra persona, muchos se van a basar en su experiencia, como lo que me dijo el técnico de refrigeración, en mi experiencia esto es este problema, pero no analizó el carro, no vio el detalle, me explico, no lo revisó. Entonces, así mismo a veces vamos y contamos nuestros problemas a personas que se basan mucho en su experiencia, pero cada uno vive su propia experiencia, me explico. Cada uno, el Señor también permite que viva su propia experiencia, entonces mi experiencia no va a ser la misma que tu experiencia, amén. Entonces hay que tener cuidado porque hay personas que te dan como un diagnóstico a la ligera. ¿Y qué pasa cuando te dan como un diagnóstico a la ligera o una solución a la ligera? El problema persiste, el problema sigue ahí, el problema no se va. Amén. Entonces esto me recuerda mucho el pasaje que está en Éxodo con el pueblo de Israel. Solamente dos llegaron con buenas anécdotas y el resto, pues, nos sentimos muy pequeños, se sentían como saltamontes, se sentían tan poca cosa al lado de los habitantes de ellos, cuando ellos tenían al Rey de Reyes a su favor. Entonces, en base a esas malas opiniones o malos comentarios, la mayoría del pueblo rechazó los dos buenos consejos que le dieron los otros dos espías. Que vamos, esa tierra es buena, sí hay gigantes, pero el Señor está con nosotros y va a ayudarnos pues a destruirlos, ¿me explico? Rechazó esos dos buenos consejos por llevarse por la opinión de la mayoría. Entonces, así a veces somos, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasó? Que por esa mala decisión, por no confiar en el Señor, en la palabra del Señor, porque hay una palabra ante todo, una promesa que sigue en pie, pues ellos vagaron por el desierto 40 años. Entonces, amados míos, yo los quiero exhortar a cuando ustedes tengan problemas, vayan a los pies de Cristo, y yo sé que las personas, yo sé, que el Señor los va a dirigir a la persona correcta. Si no es el mismo que te lo va a decir por sueño, por visión, el Señor siempre va a mandar un ángel en tu camino, pues que te ayude con esa situación, si sea un consejo, una palabra, pero tú vas a sentir, el Espíritu Santo te va a ayudar a discernir qué es lo correcto, amén. Entonces, amado mío, no desnudes tu problema, no desnudes tu problema a cualquiera, ya sea familia o amigo. Desnúdasela primero a Dios. A mí me gusta comentar mis anécdotas, mis testimonios. Tengo amigas que a veces se lo adelanto un poco de habérselos comentado a ustedes, porque me gusta exaltar al Señor en todo lo que hace y la misericordia que el Señor tiene con nosotros. Y que yo también, también paso problemas, hermanos. Yo también tengo dificultades, yo también tengo retos en la vida, desafíos. Y bueno, yo sé que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, amén. Entonces, ahí cuando yo paso por esos detalles que nadie sabe, solo mi esposo, el Señor y yo sí lo comento, pero una vez ya yo haya encontrado la solución a eso o ya yo esté pasando esa orilla del río, ¿me explico? Pero hay dificultades a veces que el Señor te permite exhibir, ¿verdad? Te permite exhibirlas. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando el Señor pues exhibe tus dificultades. ¿A qué me refiero? Le cuento que una vez pues estuve desempleada. Muchos sabían que estaba desempleada, ¿verdad? Pero hasta ahí. Casi nadie sabía los problemas que yo tenía para pagar las cuentas, para poder comer, me explico, todo lo que tenía que pagar, que todo estaba cayendo sobre el peso de mi esposo y la impotencia, la impotencia que uno tenía porque uno
se veía impotente porque no podía hacer nada, no salía empleo, yo buscaba y no salía. Entonces eso te da como impotencia, ¿verdad? Y ver que tu esposo está llevando toda la carga, pues de verdad que ese era de verdad un momento bastante difícil para nosotros, pero muchos, o sea, varias personas sabían que yo estaba desempleada y yo di gracias a Dios por los amigos que tengo. A pesar de no divulgar mis dificultades con ellos tuvieron la generosidad, y eso nunca se me olvida y eso lo agradezco, de dar una pequeña recolecta y ayudarme a mí y ayudarme y con eso pues pude pagar ciertos gastos de la casa. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque yo no necesité decirle a cada uno de ellos pues no tengo cómo pagar la cuenta, no tengo cómo eso, no tengo cómo... No, sino que Dios los tocó y la ayuda llegó. Entonces esos son los detalles que nos separan, que separan la falta de dependencia de Dios con la dependencia de Dios. Me explico, entonces, cuando tú dependes de Dios, tú ves detalles hermosos como esto. Hermosos porque esto solo lo sabe Dios, me explico, mi problema solo lo sabía Dios, mi necesidad solo lo sabía Dios, y aún así el Señor tocó y nos bendijo, y yo estoy muy agradecida porque así en muchas otras áreas de mi vida, pues el Señor se ha glorificado. Entonces, amado hermano, yo te quiero decir que dejes que el Señor se glorifique en tu dificultad, deja que el Señor te glorifique en tu dificultad y te dirija, y créeme que Él te va a llevar a la salida, a la correcta salida, amén. Entonces, pero tú tienes que tomar la decisión. ¿Qué camino vas a tomar? ¿Verdad? ¿Vas a tomar el camino fácil o vas a tomar el camino difícil? El camino difícil es depender de Dios y dejar que el Señor dirija tus pasos, amén. El camino fácil es pedir ayuda a cualquiera y que te resuelvan en el momento, pero que no te va a resolver el problema en sí, sino que ese problema va a seguir, tal vez te saque en ese momento, pero va a llegar otro problema similar y tal vez vuelvas y agarres el camino fácil, que otra persona te resuelva y que te ayuden, y después vuelvas y caes en el mismo porque no has pasado ese proceso y vuelvas a caer hasta que pases ese proceso, ¿me explico? Entonces estás alargando, o sea, sales del problema, sí, pero llega otro, y llega otro, y llega otro, porque no tomas la dirección correcta, porque no tomas la decisión correcta, porque siempre te quieres ir por el camino fácil. Entonces, esa es la consecuencia del camino fácil, que el problema no se va. Tal vez te resuelva en el momento, pero el problema va a seguir ahí, porque no lo has pasado. O el camino difícil, decido depender de Dios, decido ser sumisa a la voluntad de Dios, decido hacer los ajustes que Él quiere que haga en mi vida, decido enfrentar el desafío con la ayuda de Él y quitarle la cabeza a ese gigante, así como hizo David. Me explico, porque yo sé que en el Señor mi victoria está garantizada, y ese gigante que yo decido enfrentar y que yo sé que voy a tener la victoria, la bandera sobre él, yo sé que ese gigante no lo voy a ver más en mi vida. Amén, yo lo creo en el nombre de Jesús. Tal vez pase otros retos, sí, tal vez, pero no va a ser el mismo. ¿Me explico? Entonces, amados hermanos, mi exhortación es que siempre decidas escoger confiar en Dios. Parece muy fácil, pero no, me parece muy fácil decir, yo puedo confiar en Dios, pero cuando estás en el momento de esa dificultad, créeme que ahí es donde te vas a ver cara a cara, ahí es donde te vas a ver contigo mismo, y va a ser tú el que va a tomar la decisión, y a veces confiar en Dios no es la decisión más fácil, no es la decisión más fácil, porque a veces el Señor, tú piensas que el Señor vas a llegar y te va a quitar el problema de una vez, ¿no? Te va a dar la solución de cómo lo tienes que sobrellevar para que vayas caminando hasta la salida, en victoria, ¿no? Pero no es que el Señor te va a quitar el problema de una vez, porque así no funciona Él. Él nos ayuda
Él nos ayuda a encontrar la salida correcta, amén. Por ejemplo, yo ahorita, mi perro sigue en tratamiento, pero depende de mí de que eso, bueno, que el Señor siga teniendo su misericordia, pero yo también tengo que hacer mi parte, de ponerle su spray, su crema, siguiendo las recomendaciones del veterinario, 2 veces al día, su pastilla. Me explico, o sea, yo también tengo trabajo que hacer. No es que eso ya, yo lo llevo al veterinario y se fue, no. Yo también tengo trabajo que hacer, entonces así mismo, cuando tú unes a los pies de Cristo y decides confiar en el Señor, Él te va a mostrar el camino, pero tú también tienes que poner de tu parte. Uno también tiene trabajo que hacer, amén, ajustarse y seguir confiando en el propósito de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, esta es la palabra que yo te quería regalar. Dios te bendiga, que pases un feliz día.